Buen día, profesora. En esta ocasión, como equipo número 4, hablaremos sobre los despachadores de aduana y sus funciones. Antes de dar inicio al tema, vamos a conocer quiénes integran este equipo. La número 4, Gabriela Micaela Castillo Baquerano. La número 16, Carmen Guadalupe González Salas. La número 18, Verónica Yamilet Guerrero Pineda. Y la número 34, Natalie Eunice Rodríguez Pineda. Y mi persona, Francisco Alejandro Cándido Rodríguez, el número 3. Vamos a estar hablando sobre qué es un despacho aduanero, los tipos de despacho aduanero, qué dice la legislación aduanera sobre los despachos aduaneros, las características de un despacho aduanero y las funciones de un despacho aduanero. Al final daremos cada uno nuestras conclusiones con respecto al tema. Pero antes, veamos una breve introducción. En la actualidad el comercio internacional está en auge y debido a esto cada día se necesita más agentes de comercio, pero no siempre cantidad significa gran calidad. Por el contrario, cada día empresas con la necesidad de importar o exportar recurren a diversos agentes de comercio, entre ellos el agente de aduana. En la presente exposición tratamos de recapitular diferentes conceptos y conocer más a fondo las funciones de los diferentes despachadores de aduana para saber cuál es su importancia y qué dice la legislación aduanera sobre estos. Ahora conozcamos un poco de los objetivos de esta investigación y objetivos de esta exposición. El objetivo general es investigar sobre la legislación aduanera enfocándonos en un punto muy importante, como lo son cada uno de los agentes aduaneros o despachadores, dando a conocer cuáles son las distintas funciones que este recurso humano cumple dentro de cada proceso que se lleva a cabo en las aduanas, dejando claros sus obligaciones y responsabilidades. Además, tenemos ciertos objetivos específicos que los conoceremos a continuación. El primero es conocer desde el punto de vista de un despachador o agente aduanero las distintas actividades que se desarrollan en el proceso de entrada y salida de mercancía o productos que se transportan de un país a otro. Poner atención a cada proceso tanto antes como durante y después de cada entrada o salida. El segundo objetivo específico es investigar sobre las leyes que rigen a las aduanas, así como otras fuentes de información contestando las preguntas. El porqué de cada proceso realizado por los agentes de aduanas. ¿Cuáles son los trámites necesarios para llevar el proceso de manera correcta? ¿Cuáles son los requisitos a cumplir? ¿Qué tipos de despachos existen y qué los diferencia? Etcétera. Ahora conozcamos cuál es la justificación en esta investigación. La importancia de las relaciones internacionales en el campo comercial ha alcanzado a nivel mundial un gran significado, por ende, las leyes y los procesos aduanales se van actualizando, exigiéndoles así a los profesionales y o empresarios estar a la vanguardia de dichos cambios ampliando constantemente sus conocimientos. Esto para facilitar las operaciones de comercio exterior. Es decir, que en esta investigación procuramos darle su debida importancia a cada uno de los procesos aduanales, ya que sabemos que año con año los procesos se van actualizando, hay nuevas normas, hay nuevas leyes, nuevos reglamentos que se deben cumplir a la hora de mover mercancía, ya sea para entrada o salida, o importación o exportación. Mi nombre es Verónica Yamilet Guerrero Pineda, número 18, y les voy a hablar acerca del planteamiento del problema. Primeramente, tenemos que saber que la legislación aduanera es el conjunto de normas legales que determina el régimen fiscal, que debe someterse en el tráfico internacional de mercancías a través de las fronteras nacionales que se dan por vías marítimas, terrestres o aéreas, y es organizada por el servicio público destinado a su control, donde se fijan sus funciones y señalan las clases y formalidades de la operación. Para nuestra problemática tenemos que la reglamentación aplicable a los procesos de internaciones, importaciones y exportaciones es extensa, ya que se dificulta su correcta aplicación presentando errores en las declaraciones, por incorrecciones en el cálculo o por prestación incompleta de documentos requeridos, y en el llenado incorrecto de formularios, generando multas de las empresas, retraso en los procesos que se requieren para realizar, acarreando los mayores costos. Ahora comenzaremos con el desarrollo de la temática.
Antes nos realizaremos una pregunta. ¿Qué es un despacho aduanero? Lo conoceremos a continuación. Y leo textual. El despacho aduanero o despacho de aduanas es el proceso administrativo que permite la entrada, tránsito y salida de la mercancía de un territorio aduanero. Sabemos que este proceso comprende el conjunto de documentos y formalidades para permitir la importación o la exportación de mercancía. Además, dichos documentos declaran la solvencia del propietario del cargamento. Esta documentación es complementaria a la declaración de aduana. ¿Y de qué documentos estamos hablando? Los conoceremos a continuación. Documentos del proceso aduanero. Dentro de ellos, o por mencionar algunos, están la orden de compra, la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de origen y la lista de empaque. Pero ¿quiénes son los que realizan este proceso dentro de las aduanas o dentro de un despacho aduanero? Pues sabemos que esta es otra temática, pero para entender un poco el concepto, lo diremos a continuación. Y los que realizan este proceso son los agentes de aduanas. Los procedimientos aduaneros son llevados a cabo por los agentes de aduana. Estos son personas especializadas en el proceso de importación y exportación de mercancías. En este sentido, actúa ante la autoridad portuaria en nombre del importador-exportador, por ende permiten que los procesos sean más fluidos. ¿Y por qué era necesario conocer este concepto? Porque a continuación vamos a conocer un poco, porque lo veremos más a fondo más adelante, pero conoceremos un poco lo del proceso del despacho. Y en esta ocasión lo he dividido en 4 canales. El canal verde, el canal amarillo, el canal naranja y el canal rojo. Comencemos con conocer un poco del proceso de despacho. Sabemos que todo proceso de nacionalización o envío de mercancía al exterior requiere de la comprobación de la documentación que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, cuando los volúmenes de comercio son altos, la aduana se congestiona. Por consiguiente, para agilizar el proceso también se cuenta con un código de colores para el despacho aduanero. Y comenzamos con el canal verde. Este canal es una instrucción de levante directo, es decir, la documentación e información proporcionada es correcta. Si te dan canal verde, pues puedes pasar de la aduana fácilmente, sin ninguna complicación, hacia tu lugar de destino. ¿Qué pasa con el canal amarillo? Pues este canal se asigna para problemas menores, como la ausencia de un documento que requiere ser adjuntado. Podemos usar el canal amarillo por si se te ha olvidado algún documento, como por ejemplo, pongamos la orden de compra. Se te olvidó la orden de compra, pues te ponen canal amarillo y por eso te vas a tener que tardar un poco más dentro del despacho de aduana. Ahora, ¿qué pasa con el canal naranja? Pues el canal naranja en este caso se requiere la comprobación de toda la documentación de la declaración. También se puede solicitar nueva información. No obstante, después de la comprobación de los datos, se procede con el despacho. Esta lleva un poco más de tiempo porque es como que han detectado algo que no está correcto o algo que falta o algo que necesitas para poder pasar de la despachadora de aduanas. Entonces te ponen el canal naranja para que compruebe la información o para que revisen o analicen cualquier otro dato. Y finalmente el canal rojo. Este canal indica que se requiere verificación física del cargamento. Esto junto con la comparación con los documentos presentados por el agente de aduana. En este caso hay que tener mucho cuidado con este canal rojo porque significa que van a tener que ver qué cargamento o qué vas a transportar de un lugar a otro, ya sea por importación o exportación, ya que se ha podido detectar algún cargamento ilícito o algo que no va de acorde a las leyes y pues para evitar inconvenientes o evitar problemáticas, pues se procede a la revisión respectiva dentro del despacho de aduana. Entonces estos son los canales que se muestran dentro de un proceso de aduana y ya más adelante vamos a ver el antes, durante y después. Pero por el momento esto es todo por mi parte y doy paso a mi compañera Micaela, que nos hablará de los tipos de despachos aduaneros. Muy buenos días, soy Micaela Castillo Vaquerano, número de lista 4.
y el día de hoy me corresponde hablar un poco sobre los tipos de despacho aduanero. Vamos a definir primero qué es un despacho aduanero. Se va a considerar como el conjunto de actos y formalidades relativos a entrada y salida de mercancías del territorio nacional. En este caso podemos decir que son todas las importaciones y exportaciones y los diferentes trámites que se llevan a cabo al ejecutarlos. De acuerdo con esta explicación, los despachos pueden dividirse en tres grandes tipos. El primero será el despacho anticipado, que este va a ser el que nos permite enumerar la declaración antes de que llegue la mercancía. Por tal punto, no procede si el medio de transporte ya arribó al sitio de ingreso al país. Su sustento consiste en adelantar los distintos trámites que se llevan a cabo en aduanas de las importaciones para que los bienes puedan moverse al almacén del propietario o consignatorio antes de que levanten pagos u otorgamientos de la garantía de la deuda tributaria aduanera. Además, cuando correspondan los derechos compensatorios como el antidumping y el impuesto general a las ventas. Tenemos que hablar un poco sobre qué es el antidumping. Debido a que durante el año no hemos hablado mucho sobre esto, me pareció muy interesante este término. Y es que es una ley que es una medida de defensa comercial dentro del ámbito de los distintos trámites aduaneros que se llevan a cabo cuando un suministrador extranjero practica precios inferiores a los que aplica en su propio país con el fin de dispersar mejor su mercado en los diferentes países a los que vaya a comercializar y así hacer un poco más global lo que son sus negocios. Vamos a ver qué ventajas podemos tomar en cuenta si hacemos un despacho anticipado. Pues simplemente que nosotros al enumerar la declaración de importaciones con anticipación, va a permitir realizar los trámites de pagar impuestos con el tiempo suficiente, a modo de que si tenemos por ejemplo un contratiempo lo vamos a resolver antes de que la mercancía llegue a las aduanas y tengamos más contratiempos, y cuando llegue la mercancía a las aduanas se pasarán en un periodo de tiempo muchísimo más rápido, fluirán muchísimo mejor a los que son los almacenes de los propietarios. Vamos a hablar un poco sobre los despachos urgentes, que son aquellos que corresponderán a una necesidad justificada y previo cumplimiento de requisitos arancelarios como pagos de derechos aduaneros e impuestos, y no arancelarios como lo son los permisos de importación. Deben despacharse bajo un procedimiento especial y bastante rápido. Este puede ser debido a las diferentes situaciones en las que debe encontrarse ya sea la mercancía que tenga un tratamiento bastante especial o a la urgencia que se necesite la mercancía. Se va a dividir en categorías como A, que serán envíos que son transportados y sujetos a ser declarados por las empresas como entregas rápidas o courier, y B como pequeños envíos sin carácter comercial. Se dividirán en dos grandes grupos como lo son los de socorro y los de urgencia. Los de urgencia serán aquellos que por sus distintos tratamientos serán que ser tratados de manera rápida, como pueden ser órganos, también sangre que nosotros tengamos que llevar de un país a otro y se necesiten y que deban necesitarse de manera extraordinariamente rápida. Y luego tenemos los de socorro, que van a ser aquellos que por distintos, por ejemplo, un desastre natural que ocurrió en X país y otro país necesita ayudarlo, va a mandar diferentes mercancías y necesita que lleguen de manera inmediata a ayudar y cubrir necesidades a otras personas en otros países. Luego tenemos los despachos excepcionales, que van a ser aquellos que, como su propio nombre nos los está indicando, serán los despachos que llevan una excepción a la regla y por lo tanto con su aplicación quedará superada aquella práctica de larga data que nos acostumbró a considerar como despacho normal a la destinación aduanera solicitada después del ingreso de la mercancía a zonas primarias. ¿Cuándo vamos nosotros a aplicar este despacho excepcional? Pues lo vamos a aplicar cuando la mercancía esté destinatada a aduanas, aeropuertos exteriores que por su naturaleza o condición de almacenamiento deben ser de manera rápida. ¿Qué lo va a regular? Pues la regularización estará igual de forma que en los despachos anticipados, pero con la respectiva presentación del DUI a la administración aduanera. ¿Qué es un DUI? Es otra palabra que me pareció muy interesante, ya que dentro de las aduanas a DUI se le llama a la Declaración Única de Importación, que está constituida por todos los formularios, los cuales tendrá que consignarse y los datos necesarios para el despacho aduanero. Los despachos excepcionales van a tener como crear ejemplo como una peculiaridad, se podría decir, que dentro de un periodo de tiempo bastante corto deben ser pedidos a las aduanas. ¿Por qué? Ya que dentro de poco tiempo quedan obsoletos.
Por ejemplo, pueden ser periódicos o revistas de otro país. Sabemos que esos son cotidianos y que dentro de un tiempo quedan prácticamente obsoletos. Vamos a hablar un poco sobre los procesos de despacho. ¿Qué debemos hacer antes? Pues tenemos que tener un registro de importadores, llevarlo a contabilidad o registros, utilizar un servicio de apoderado aduanero y cumplir con las diferentes regularizaciones y restricciones no arancelarias. Durante, durante la realización, debemos presentar la declaración de mercancías, medidas técnicas, disposiciones de mercancía y tener que contar con el personal especializado para el traslado de esta. Después, debemos conservar cada uno de los documentos que nos brindan, con el fin de que si alguien se llegan a solicitar por alguna institución, nosotros lo tengamos a la mano. Si llegamos a hacer algún reclamo o algún problema con la mercancía, nosotros tengamos que cumplimos con cada una de las reglas brindadas. Buen día, mi nombre es Carmen Guadalupe González Jales, número 16. Les hablaré sobre qué dice la legislación aduanera sobre los despachos aduaneros. Primero tenemos responsabilidad solidaria. Los auxiliares son responsables solidarios ante el fisco por las consecuencias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran sus empleados acreditados ante el servicio aduanero. También tienen responsabilidades civiles, administrativas o penales. Por ejemplo, entre los responsables solidarios se encuentran los socios, accionistas y la persona que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de la empresa. Luego tenemos el agente aduanero. ¿Qué es el agente aduanero? Es la persona que, por cuenta de otra, exportador o importador, realiza ante la aduana los trámites correspondientes al despacho de mercancías. El agente aduanero es solidariamente responsable con el declarante ante el fisco por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de los trámites, regímenes u operaciones en el que intervenga y por pago de las diferencias, intereses, multas, recargos y ajustes correspondientes. Como antes mencioné, esta persona es responsable de cada trámite que se realice respecto al despacho de mercancías. Por ejemplo, se encarga de llenar el pedimento aduanal, que es un documento fiscal creado en un formato que aprueba la Secretaría de Hacienda, en donde se declara el tipo y la cantidad de mercancía, los datos que faciliten la identificación de la mercancía, el origen, el valor y la base gravable de la mercancía, el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, la sección aduanera o aduana de ingreso y la de despacho, el tipo de operación, el régimen aduanero y algunos otros datos y documentos que se deben incorporar al pedimento. El pedimento aduanal es un documento de mucha importancia en el comercio exterior porque con este se ampara la estancia y la tenencia legal de la mercancía de origen extranjero. Luego tenemos el agente de transporte internacional. El agente de transporte internacional organiza con todos los derechos y obligaciones el transporte entre fronteras y es el intermediario entre cliente y transportista. El agente de transporte internacional que subcontrató el transporte interno de mercancías es solidariamente responsable con la persona que realiza dicha operación ante la aduana por el pago de los derechos e impuestos y si las mercancías no llegan en su totalidad a su destino. El agente de transporte tiene como principal objetivo que la mercancía llegue de un punto a otro sin problemas. Además, tendrá que procurar que este proceso sea lo más eficaz y rápido posible. Para ello, esta persona ha de ocuparse de tareas como elegir transportistas y rutas, reservar un espacio para el cargamento, negociar las tarifas y hacer presupuestos. Esta persona tiene una gran responsabilidad en la coordinación de todo el proceso, de modo que ha de pasar mucho tiempo de su jornada comunicándose con los diferentes actores que participan en él. En pocas palabras, esta persona se encarga de que la misma cantidad de mercancía que recibe llegue a su destino y de todo trámite que se deba realizar referente al transporte de la mercancía. Luego tenemos el transportista aduanero. El transportista aduanero se encarga de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías.
Por su parte, el transportista que ejecuta una operación de tránsito aduanero y el agente de transporte son responsables ante el fisco por la entrega de mercancías a la aduana en el destino y en el tiempo establecido. Las responsabilidades civiles, administrativas o penales en el que puede incurrir en el ejercicio de sus funciones y por el pago de derechos e impuestos a la importación si las mismas no arriban en su totalidad a dicha aduana. Con responsabilidades civiles se refiere a los permisos que se necesiten el conductor para transportar la mercancía, para conducir y los documentos necesarios para la entrega de la mercancía. Y por el pago de derechos e impuestos a la importación si las mismas no arriban en su totalidad a dicha aduana, se refiere a la consecuencia de no entregar la mercancía a tiempo. Es el pago de un impuesto y en caso de no entregarla a tiempo, el transportista es el responsable de pagarla. Luego tenemos los auxiliares de la función pública, tales como agentes aduaneros, transportistas, almacenes fiscales, tienen la obligación, tales como las que se les indica en los literales, a llevar registros de todas sus operaciones en aduanas en la forma que establezca el servicio aduanero, b, mantener un plazo de 5 años a disposición del servicio aduanero, documentos e información de sus gestiones. Por supuesto, esto es para los servicios que llevan más de 5 años funcionando. C. Tener a la vista de la aduana los libros de contabilidad, sus anexos, los archivos, registros contables y cualquier otra información de trascendencia tributaria o aduanera y los respectivos archivos electrónicos. D. Transmitir electrónicamente o por otros medios sus declaraciones aduaneras y además información complementaria. E. Cumplir los formatos y procedimientos para la transmisión electrónica de datos siguiendo los requerimientos del servicio aduanero. F. Comprobar las condiciones y estados de los embalajes, sellos, precintos y demás medidas de seguridad de las mercancías y medios de transporte y comunicar inmediatamente al servicio aduanero cualquier irregularidad cuando les corresponde recibir, almacenar o transportar mercancías. G. Rendir y mantener vigente la garantía de operación cuando esté obligado a rendirla. H. Presentar anualmente certificación extendida por las autoridades competentes de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones tributarias. Y asignar personal para la carga, descarga o transporte de mercancías. Estos son los requisitos que se necesitan para los agentes aduaneros, transportistas y almacenes fiscales con respecto a la contabilidad y los documentos contables que necesitan reportar, el orden y la organización de cómo se debe realizar. J. Proporcionar información contenida en el manifiesto general de carga, el documento de transporte, la lista de pasajeros, tripulantes y de sus equipajes, la lista de provisiones de a bordo, la guía de envíos postales, cualquier otro que la aduana le solicite por la vía legal. Y en este literal se refiere a los documentos que se necesitan para cada transporte de mercancía, los que se necesitan para la entrega, para el recibimiento y para el transporte de las mercancías deben estar todos organizados y bien estipulados en cada documento. El siguiente tema son las características de un despacho aduanero. Una de ellas son que siguen trámites y formalidades. Su objeto es aplicar un régimen aduanero. Esto quiere decir que hay leyes y decretos que se tienen que seguir y aplicar cuando se quiere hacer este tipo de procesos. Siempre es documental, hay formularios, permisos que se deben llenar. Estos 3 puntos los efectúa un despachante de aduanas, que es una persona natural y profesional que es autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como auxiliar de la función pública aduanera, ya que su actividad consiste en efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior. Otra de sus características es que es de derecho público,
ya que el Estado está sujeto y es esencial y dominante. También que el Estado tiene sus prerrogativas. También que es de orden público, que no puede ser derogados por convenios particulares y tiene que haber igualdad de impuesto. Acá tenemos que tener en claro que los despachos aduaneros se pueden utilizar tanto personas particulares como personas del Estado. Y cada uno de ellos tiene que pagar por sus impuestos de forma igualitaria. También es una nueva rama de derecho, ya que tiene su propia estructura, tiene sus normas propias. El ingreso es público y de desarrollo social. Cualquier persona puede hacer uso de las aduanerías o de estos despachos siempre y cuando se llenen su documentación y se adquieran los permisos solicitados. Otra de sus características son los impuestos indirectos. Son un monto de gravamen o parte de él es trasladado al consumidor final. Esto se trata de un formato conformado por bloques en los cuales los importadores y exportadores y agentes deberán únicamente imprimir los bloques correspondientes a la información que se deba ser declarada, ya sea por cantidad y tipo de mercancía, los datos que permiten la identificación de la mercancía y el origen, el cumplimiento de regulaciones y restricciones, la aduana o sección aduanera, el tipo de operación, el régimen aduanero, entre otros datos y documentos que deben anexar al citado pedimento. Mi nombre es Natalie Eunice Rodríguez Pineda, número 34, y mi tema a exponer son las funciones de los despachadores de aduanas. Pues el agente de aduanas es el encargado de las declaraciones en el área aduanera. Él se presenta por el nombre de la agencia o de la persona encargada, cuyo nombre es importante para realizar declaraciones. Este individuo es intermediario y facilita los procesos legales. Las funciones de los despachadores de aduanas se dividen en 6 etapas y la número 1 es en gestionar el despacho de aduanas de lo que su representado exporta o importa, toda relación que tenga con documentos legales de la agencia, a documentos de estado tributario, y estos deben ser cometidos por este agente, como también debe ser asesorado en comercio exterior para tener una idea de lo que puede ser permitido y no permitido dentro y afuera de los países por los que van a pasar. También hacerse cargo de los pagos de los impuestos correspondientes a estos trámites, ya sea en entrada de fronteras, en encargos por distribuidores, etc. El punto número 2 son las posteriores labores de logística y gestiones con los agentes que participan en el proceso de despacho o de distribución. Desde los lugares que se almacenan y los transportistas deben haber una gestión lógica y también un asesoramiento de autoridades o aseguradoras, ya sea para las personas o para el material que ha sido transportado. Asegurar también el buen hacer de los agentes en cuanto a las mercancías, que éstas deben cumplir con las normativas para expedir los certificados de origen. Es decir, ya sea exportar o importar un producto o material, esos deben traer identificados de qué país, de qué estado han sido fabricados, elaborados y también si es de alguna marca perteneciente a ellos. El punto número 3
es actuar como parte mediadora entre el importador y exportador para acometer lo que la ley indica. La relación entre importador y exportador es amplia y diferente, ya que ambos tienen un objetivo que es ofrecer un material a un país, a un estado, y que éste sea recibido o enviado de una mejor manera. El despachador aduanero se encarga de que esto sea posible. También debe cooperar en el cumplimiento de las regulaciones de protección del medio ambiente y de la salud y la propiedad intelectual. Debe asegurarse de que lo que se está importando o exportando sea beneficioso y que no sea dañino en caso de una emergencia o de algún error causado por causas naturales, valga la redundancia. Debe asegurarse de que lo que se haya transportado no sea alguna dificultad para un ser vivo o para un país o estado. El punto número 4 es el desarrollo de capacidades para el control de mercancías peligrosas y de protección a la propiedad intelectual. En estos casos se pueden ver como armas o sustancias que se utilizan en áreas médicas que también pueden ser transportadas de esta forma. Debe de asegurarse de que estas no sean peligrosas y que traigan una protección especial. También sobre las alianzas estratégicas con el sector privado y de incorporación en tecnologías que permitan prevenir y detectar el fraude o piratería en algún estado. El punto número 5. Liquidar en calidad de responsables los tributos aplicables y constituir garantías ante el Estado para asegurar el cumplimiento de sus funciones. El punto número 6 y último es comunicar a la administración aduanera cualquier cambio que pueda dar lugar a alterar su responsabilidad, ya sea que algún estado esté prohibiendo o con su legislación no sea adaptada con el despacho aduanero o la agencia que sea encargada de distribución, de exportación o el manejo del material, debe dar lugar a la responsabilidad y a informar si este es aceptable o no. Y también en caso de dudas debe realizar un examen previo a las mercancías para que esta solicitud sea manejada con personal de alto rango y puedan generar un mejor trabajo en el despacho aduanero. Ya que conocimos más a fondo la temática que nos ha correspondido como equipo, ahora veamos qué conclusiones sacamos de este tema. Nuestra conclusión general es que la legislación aduanera es extensa. No obstante, es necesario describir el marco legal aplicable a los distintos procesos aduaneros, concluyendo que es de vital importancia conocerlas a detalle para las empresas, debido a que todos los términos que lleven a cabo deben estar dentro de las regulaciones legales o, caso contrario, son objeto de multa y sanciones por desconocimiento de las mismas, es decir, desde conocer sus obligaciones, sus responsabilidades y para quienes importan o exportan, conocer cuál es el proceso de despacho, cuáles son los canales, cuáles son las retenciones que se podría hacer a la mercancía o incluso cuál es la función de los despachadores de aduanas. Entonces ese tema lo que nos deja de conclusión es que cada parte es importante dentro de la legislación aduanera para un correcto trámite o un correcto tránsito de mercancía, ya sea por importación o exportación. Muchas gracias por su atención prestada.